Hola con todos, hoy vamos a resolver un ejercicio que nos pide hallar la potencia promedio disipada por las resistencias en el circuito de la figura. Bueno, para continuar con este ejercicio vemos que tenemos una fuente de voltaje y además tenemos la resistencia de 5 ohmios que está conectada a un inductor que tiene una resistencia de 4 ohmios, luego esto está conectado a otra resistencia que tiene 8 ohmios y a un capacitor de menos 6 ohmios. Para resolver este ejercicio lo que voy a hacer es primero hallar una resistencia equivalente. Para hallar la resistencia equivalente, primero tenemos que darnos cuenta de cómo estaba dispuesto el circuito. Como vemos, la resistencia de 5 ohmios está conectada en serie a la resistencia de 4, de 8 y de el capacitor de 6. Pero este inductor está conectado en paralelo a su vez a las resistencias de 8 y de 6. Y la resistencia de 8 y la de 6 están conectadas en serie. Entonces lo que hago es hacer la suma de la resistencia equivalente entre el inductor que está en paralelo conectado a la de 8 y a la de 6 que están conectados en serie. Entonces, como pueden ver, aquí ya está dispuesta las ecuaciones para hallar esa resistencia equivalente. Como les había mencionado, la resistencia de 5 está conectada en serie y luego hago la suma en paralelo para hallar la resistencia equivalente del inductor y del capacitor más la resistencia. Operando matemáticamente, encontramos que la resistencia equivalente es de 6.82 más J multiplicado por 4.471. Ya, ese sería el primer paso. Luego, como nosotros necesitamos hallar la intensidad que pasa por esta resistencia de 5 y la intensidad de 8, lo que vamos a hacer es, con esta resistencia equivalente y teniendo esta fuente de voltaje, podemos hallar la resistencia que pasa por la de 5. Lo que hacemos es dividir el voltaje de 20 con un ángulo de 30 dividido para la resistencia equivalente anteriormente calculada. Entonces, a esta resistencia de 20 la pasamos a sus coordenadas cartesianas en real e imaginario. Entonces vemos que tenemos el 20 multiplicado por coseno de 30 más j por el 20 multiplicado por el seno de 30, que esa sería su equivalente a forma cartesiana real e imaginaria. Y dividido para la resistencia equivalente anterior calculada, y procedemos a hacer los cálculos respectivos y tenemos una intensidad de 200.24 en la coordenada real menos j.0128 en la coordenada imaginaria. Esto de aquí va a ser amperios. Esta es la unidad. Como necesitamos en este caso, para calcular la potencia necesitamos el módulo y el ángulo de esta intensidad, procedemos a sacar el módulo con los datos anteriormente obtenidos en real e imaginario, y también sacamos el ángulo con la función tangente, la función inversa de la tangente, con los datos de menos 0.128 y 200.34. Entonces, este resultado nos da una intensidad de 200.43 de módulo con un ángulo de menos 3.01 grados. Dispuesto de esta manera, ahora solo tenemos que utilizar las fórmulas de la potencia promedio. Como en este caso, primero voy a sacar la potencia que es consumida por la fuente de voltaje, dispongo de estas fórmulas. Como vemos, esta es la potencia promedio para el voltaje de 20 y por eso está P subíndice 20, que hace referencia al voltaje de 20. La fórmula dice que necesitamos un medio del módulo del voltaje por el módulo de la intensidad multiplicado por el coseno del ángulo del voltaje, que en este caso sería 30, menos el ángulo de la intensidad, que en este caso sería menos 3.01. Entonces reemplazamos los datos solo en esta fórmula, que el menos un medio, como es de la fórmula, se mantiene. Reemplazamos el módulo del voltaje y el módulo de la intensidad, que sería 20 menos 2.437 anteriormente calculada en este paso de acá, y multiplicamos por el coseno del ángulo que nos viene dado en el ejercicio, que dice que es de 30 grados, y el ángulo del
de la intensidad, que es menos 0.3, que nosotros calculamos en este paso de aquí. Reemplazando estos datos, nos sale que la potencia consumida, absorbida por la fuente de 20, es de menos 20.439 watts. Ok, en este paso ya está calculado aquí esta potencia de la fuente, pero nos pide las resistencias. Entonces lo que hacemos es, como ya tenemos esta intensidad y esta intensidad de aquí pasa por la resistencia de 5 ohmios, lo que hacemos es calcular con esa misma intensidad la potencia para la resistencia de 5. La fórmula dice que solo es un medio por el módulo de la intensidad al cuadrado por la resistencia. A la resistencia a la que vamos a aplicar esta intensidad. Entonces reemplazamos las fórmulas como antes habíamos hecho y nos sale que la potencia consumida por la potencia disipada en la resistencia de 5 ohmios es igual a 14.847 watts. Ya. En este punto ya tenemos la resistencia aquí y la potencia en la resistencia de 5 y la potencia en la fuente de voltaje. Nos falta encontrar la potencia en la resistencia de 8 amperios. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues simplemente vamos a aplicar un principio que se aplica en todos los circuitos, que es el principio de la conservación de la potencia. Como ya tenemos la potencia en la fuente y la potencia en la resistencia 5, hallar la potencia en la resistencia 8 va a ser muy fácil aplicando este principio anteriormente mencionado. Ok, vamos a decir que la potencia de la fuente más la potencia de la resistencia 5 de ohmios más la potencia de la resistencia de 8 ohmios es igual a 0. Todo esto de aquí tiene que dar toda la suma de las potencias en este circuito. La sumatoria de esas potencias van a dar 0. Entonces, como nosotros ya tenemos la potencia de la fuente de 20 y la potencia de la resistencia de 5, solo despejamos la potencia de la resistencia 8 y reemplazamos los datos y nos sale que una potencia es de la potencia de 8 ohmios es de 5.592 watts. Ya. En este caso, y en la mayoría, y siempre se va a cumplir que la potencia en el capacitor y en el inductor va a ser igual a 0. ¿Por qué va a ser igual a 0? Porque si nos damos cuenta, siempre cogemos el lado real de todas estas funciones. Por eso nosotros aplicamos el coseno, como habíamos aplicado en el voltaje. El coseno significa el lado real y el seno significa el lado imaginario. Como el inductor y el capacitor están en el lado imaginario, nosotros no podemos tener un lado real. Entonces siempre la potencia va a ser 0 en los inductores y los capacitores. Por eso no los tomamos en cuenta en el principio de la conservación de potencia. Solo ocupamos la de la fuente, la de las resistencias de 5 y 8. Y por eso nos sale este resultado. Entonces, en este punto ya está resuelto todo el ejercicio. Gracias por ver este video y me despido. Bye.